eventos importantes para este mes. El primero es el Parque de Rincones de Salvarcas, que tuvo una inversión de 5.748.000 pesos. Lo vamos a inaugurar. Este parque tuvo una inversión por parte del gobierno federal y municipal, en donde se hace la toma del parque, se regenera el parque, se deja en muy buenas condiciones. Y aquí lo importante es que nosotros le habíamos pedido a Rescate de Espacios Públicos que nos dejara una bodega para poder operar ahí probablemente un centro comunitario futuro. La bodega está ahí, nosotros vamos a ver si la podemos habilitar para hacerle una ampliación y poderla manejar como centro comunitario, porque hemos visto que en los parques en donde hemos actuado con los centros comunitarios, el parque se conserva muy bien durante mucho tiempo. En algunos de los parques donde se ha hecho rescate de espacios públicos y no se tiene el centro comunitario, muchas veces se deteriora con el tiempo, pasa el tiempo y se va olvidando y se deteriora. Entonces por eso es que este parque esperamos ya nada más la agenda del presidente municipal, probablemente para la semana que entra, para ya poder hacer la inauguración formal. Y también tenemos para este mes de enero la otra entrega de materiales. Por ahí se nos quedaron algunos materiales de las entregas pasadas que hicimos, principalmente porque la gente no pudo terminar con su documentación, es decir, nos decían que eran dueños de la casa y resultó al final que no eran dueños de la casa, entonces nos quedaron por ahí poco de material de la entrega pasada que lo vamos a juntar con lo de este año, que son más o menos 2 millones de pesos, y nosotros estamos esperando para que para finales del mes de enero